Vamos a pasear por el mundo como hacemos siempre, historias de argentinos en el exterior y en este mundo virtual que ha ganado un poco el centro de la escena, desde lo laboral también, no solo desde las relaciones humanas, que en definitiva al final es lo que más ocupa y preocupa, el lado positivo que tiene esta cuestión de meternos en la tecnología como aliada para poder también definir nuestros tiempos de una manera más óptima, de poder tener nuestras libertades, de poder elegir. El trabajo remoto se ha convertido de la pandemia en adelante en un tema recurrente en todos los ámbitos. Y en este rato de comunicación que tenemos nosotros desde hace tantos años y que compartimos con tantos amigos por el mundo, vamos a hablar de una Argentina que está viviendo en otro país y que de alguna manera también su manera de comunicar contenidos tienen que ver con esto de entender cómo funciona el trabajo remoto, habiendo tomado la decisión de irse del país y de tener un lugar como Suiza como base para desde ahí hacer cosas que tengan que ver con lo laboral en cualquier parte del mundo, pero también contar eso a través de las redes sociales o de la manera que sea en la que hoy se comunican historias, para que se pueda entender y explicar y de alguna manera también inspirar a otros para que el trabajo remoto sea como la llave a la vida que queremos tener, sin esclavizarnos con el trabajo, eligiendo nuestro tiempo libre. Y creo que es una buena charla que nos puede abrir un poco la cabeza y saber por dónde ir en esto de el trabajo remoto en el mundo que a veces es tan deseado y que puede parecer inalcanzable. En Suiza, en Ginebra, está Mica López para hablar con nosotros de su propuesta y de su propia experiencia como argentina en el exterior. Mica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Flor, muchas gracias por invitarme, qué linda presentación. Y sí, acá estamos para hablar de todo, de la experiencia, las decisiones y demás. Estoy lista para responder todas tus dudas, inquietudes. Qué bueno, Mica, te quiero preguntar cómo tomaste la decisión primero de dejar Argentina. ¿Cuál fue la puerta que se te abrió para irte del país? Bueno, en realidad, sinceramente yo no me fui a Argentina pensando en emigrar, me fui a Argentina pensando en tener una experiencia en el extranjero, que desde mi punto de vista en ese momento iba a durar solamente 4 meses. Yo había terminado la universidad en Buenos Aires, siempre fui amante de los idiomas y por cosas personales y demás me termino organizando un viaje para estudiar francés en el exterior. La realidad es que originalmente iba a ser Francia, después por temas personales, conocidos y historia personal un poco, termino llegando a Suiza, un lugar en el cual nunca lo imaginé, pero así todo, mi idea de Suiza era estar solamente 3 meses, estudiar francés y volverme a Buenos Aires a conseguir un mejor trabajo. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que en ese tiempo no solo que me enamoré del país y la verdad es que me surgió un deseo enorme de cómo extender esa experiencia que estaba viviendo, sentí que Suiza tenía un poco más para darme, y creo que un poco lo atraje en el sentido de que justo en ese momento, cuando yo ya estoy terminando mi estadía acá, básicamente me ofrecen un trabajo. Así que en ese momento, como que mi mundo, esto fue en 2018, mi mundo se puso como patas para arriba y empecé todos los procesos que tenía que llevar a cabo, burocráticos y demás, para poder venir a instalarme finalmente en 2019. ¿Y Ginebra fue tu primer lugar en el que empezaste a sentirte cómoda en Suiza? En realidad no, en realidad yo mismo actualmente vivo y estoy basada en Neuchâtel, que es una ciudad más chiquita, a más o menos 1 hora de Ginebra, pero la realidad es que hace más o menos ya 3 años que Ginebra es una ciudad que es muy protagonista en mi vida por temas de vida social, laboral y demás. Hubo como un clic y en un momento empecé a tener un montón de trabajo, sobre todo en Ginebra, simplemente por ser una ciudad más grande y con más oportunidades. También de que Claro. obviamente hay muchísima más vida social, argentinos, expatriados y demás, entonces fue como que se empezó a crear una conexión muy grande, ya que es la ciudad más importante de esta parte de Suiza donde se habla francés, y bueno, por eso es Claro. que se surgió como esta conexión con la ciudad.
Claro, ahora sí entiendo. Y bueno, además Suiza es un país que de alguna manera es chico, pero que Sí, también totalmente. tiene una diversidad tan grande en Mm. una extensión tan pequeña que es sumamente enriquecedor para vivirla, disfrutarla, descubrirla. Y eso me imagino que es interminable, porque entre la multiculturalidad y los paisajes, una idiosincrasia totalmente diferente a la nuestra, el día a día debe ser sorprendente. Sí, la verdad que Suiza es una cultura que la verdad que es interminable en el sentido de que, como vos bien dijiste, o sea, es un país que geográficamente es chico comparado con la mayoría de los países del mundo, pero la riqueza cultural que hay es demasiado variada. O sea, en los kilómetros cuadrados que tiene Suiza encontramos una infinidad de culturas ya partiendo 10 minutos y de repente que todo pase a ser en alemán. O sea, eso para mí es una locura. Sí, me imagino. Y eso también es parte del atractivo que tiene un país como Total, Suiza. total. Mica, en esta idea tuya de fomentar de alguna forma el trabajo remoto y de dar tips o de contar tu experiencia, ¿qué haces vos que te permite vivir del trabajo remoto? Bueno, yo básicamente estoy en el rubro del marketing y el turismo, y los viajes, la hospitalidad. La realidad es que yo de base estudié turismo y hospitalidad en Argentina, pero mi carrera, por cosas de la vida y trabajos que se me fueron dando, me fue llevando mucho al área de comunicación. Así es que me especialicé sobre todo en comunicación turística, hotelera, eventos, todo lo que tiene que ver con este mundo del turismo y los viajes, ¿no? Y la realidad es que cuando yo estaba acá, yo vine acá, trabajé 2 años en una agencia de viajes, que fue el trabajo que me trajo a Suiza, ese trabajo que les contaba anteriormente. Y me empecé a tener ganas de cambiar un poco por muchos motivos que quizás podemos discutir ahora en un ratito, pero ahí me empecé a especializar muchísimo más en la parte digital de la comunicación, es decir, todo lo que tiene que ver con marketing digital, posicionamiento, redes sociales y demás, porque fue un deseo, siempre me atrajo el mundo digital y la tecnología, desde siempre, pero la verdad es que fue un deseo más estratégico que por pasión. Es decir, yo ya estaba buscando, me había encontrado con este mundo de trabajar en el mundo digital y poder trabajar solamente con una computadora, y dije, ¿qué habilidades, qué tengo que hacer para lograr esto? O sea, esa fue mi premisa, y ahí es que me empiezo a especializar mucho en el mundo digital. Y bueno, la realidad es que desde ese momento, que fue hace ya 4 años, que renuncié a la agencia en la que trabajaba y me lancé como emprendedora a dedicarme a full a poder ayudar a marcas y a empresas a que se posicionen en el mundo digital, sobre todo en la industria del turismo y la hotelería y los eventos. Excelente. ¿Y te costó tomar esa decisión o fue natural dar ese paso, dejar el trabajo formal que te había llevado a Suiza? Mira, siento que no lo siento como que me costó tanto, siento que en ese momento tenía una actitud bastante como valiente y la verdad que no siento que realmente me haya costado mucho, sí siento que me preparé demasiado para tomar la decisión. Es decir, no me levanté un día y dije, listo, renuncio, voy a ver qué hago. Entonces, siento que al haberme preparado, yo ya sabía que la decisión en un momento iba a llegar y finalmente me fui preparando. Es decir, yo fui Claro, creando mi presencia digital y tratando de empezar a trabajar con marcas mientras que todavía estaba en la agencia. Entonces, claro. la realidad es que se fue dando un poco paulatino y obviamente llegó un momento, como a veces nos llega a todos, en el que colapsé por la cantidad de tiempo que le tenía que dejar a mi trabajo, ya no tenía fines de semana, no disfrutaba y dije, algo tengo que hacer. Y ahí fue que mi primera intuición fue más que nada agarrar y ir a pedirle a mi jefa de ese momento un part-time, es decir, trabajar un poco menos para poder trabajar, y no me lo dio porque era post-COVID, estábamos como en la segunda etapa, tercera etapa, era como un momento complicado, sobre todo para el ambiente del turismo, y yo ahí volví a mi casa, lo medité con la almohada y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ahí me la jugué, o sea, me la jugué y dije, bueno, como mucho, o sea, me imaginé el peor escenario, yo creo que eso a veces está bueno porque nos desdramatiza un poco la vida, y dije, bueno, como mucho vuelvo en 6 7 meses porque no me fue bien, golpeo la puerta de una nueva empresa y ya está. O sea, esa fue mi conclusión de lo peor que podía pasar. Sí. Y bueno, no pasó, por suerte. ¿Cómo empezaste a hacer ese caminito? ¿Clientes de todo el mundo? ¿Empezaste por Argentina?
tal vez tenías un plan o te dejaste llevar. Mira, un poco y un poco, o sea, en realidad es que no empecé para nada con clientes de Argentina, es más, te puedo decir que casi no trabajé nunca con clientes de Argentina, Ujú. mientras desde que migré. Más que nada porque empecé con mi círculo social íntimo, es decir, al principio yo tenía que practicar para poder tener un portfolio y que la gente conozca mi trabajo y pueda ver realmente lo que yo podía hacer. Entonces empecé con amigos de amigos, Ujú. familiares, la empresa del, no sé, del papá de mi amiga, o sea, empecé a contarlo al mundo, ¿no? Me animé de esa manera y dije, bueno, yo primero tengo que generar validez, ¿no? Con lo que sé hacer. Y Claro. después la realidad que con lo que fui armando un mini portfolio, se va llevando el boca a boca, una persona con la que trabajaste te recomienda a otra, empecé ahí la realidad es que sí, al mismo tiempo yo crecí muy rápido en redes, o sea, con mi marca personal, como creadora de contenido, entonces creo que se potenció todo demasiado rápido y me ayudó a que mi marca la verdad es que fluya de personas que me llegaban, esa es la realidad. Claro, exactamente, diste en la tecla, pero hoy es así como funciona. Mm, Para aquellos que sí, te quieran seguir, soy Mica López, ya te sí, pueden buscar en Instagram, pero también hay una realidad. Para llegar a esto, vos tenés una formación previa, sí, estudiaste, obvio. te recibiste, tenías un bagaje académico de alguna manera que después uniste con el mundo actual de la tecnología para poder hacer tu propio camino. ¿Vos te habías recibido de qué? Mi carrera, yo estoy en la UB, era como es hospitalidad y turismo, o sea, licenciatura en hospitalidad y turismo, ese era el nombre. Y nosotros, mi carrera era como un mix, a mí por eso me gustó, porque yo en otras carreras, me acuerdo cuando yo me anoté en su momento en Argentina, apenas salí del colegio, eran solo hospitalidad o otras eran solo turismo. Y yo como Ajá. que no tenía ni idea, uno cuando empieza a estudiar, la verdad es que elige por amor al arte, la verdad. Me gustaba mucho el mundo de los viajes, las personas, la gente, los eventos, siempre me gustó. Y así es como elegí mi carrera y creo que me dio como un panorama general de ambas industrias que están muy conectadas, obviamente, y eso me ayudó un poco a ir decidiendo por qué camino ir, la verdad. Claro, excelente. Buena referencia porque a veces pasa que se cree que en las redes es todo de un día para el otro y que es mágico porque aumenta la cantidad de seguidores y ya está, pero en realidad es todo un trabajo que vos venís haciendo desde que ni te diste cuenta que estabas trabajando para esto, Mm. ¿no? Bueno, ¿y cómo fuiste descubriendo esto de lanzar y potenciar tu marca personal que hoy es tan importante para poder empezar a expandirte? Mira, si te soy súper honesta, empezó como un juego. Es decir, yo me acuerdo que en este momento que yo te comenté que digo, bueno, tengo que actualizarme y llevar lo que ya tengo y lo que me apasiona al mundo digital, me empecé a capacitar en todo lo que es marketing digital, redes, posicionamiento, y lo que agarré fue y dije, bueno, voy a poner en práctica con una cuenta mía que invento, hablando de cualquier cosa, todo lo que voy aprendiendo. Entonces yo hice un mix entre contar mi historia, contar mi día a día y demás, incluyendo y empezando a poner en práctica técnicas que yo iba aprendiendo en los cursos y las formaciones que iba haciendo sobre el posicionamiento en redes, el marketing digital, el posicionamiento digital en general, en Google y demás. Entonces, la verdad es que fue como más un juego, como una especie de tesis que otra cosa. Y empecé solamente, como te digo, para eso, para ver qué funcionaba y qué no. Y también lo hice por un tema de responsabilidad, porque dije, prefiero aprender con mi cuenta y si me va mal, que me vaya mal con una Claro. cuenta que es mía, que no es de ningún cliente, no es de ninguna persona que me está pagando por esto. Y voy tratando de aprender y generar esa experiencia que obviamente cuando estás empezando te falta. Y se dio así y la realidad es que hubo momentos que llegué a vivir más de mi marca personal que de mis clientes, o sea, Claro. realmente. Así que se dio así natural y me ayudó un poco también a como formalizar el conocimiento que yo tenía de posicionar una marca personal en las redes. Y se dio muy natural, muy al unísono, o sea, muy natural, la verdad. Sí, sí, como se dice, muy orgánico Sí, y, muy orgánico. ¿no? Claro, y esa es la mejor manera. ¿Y ahora cómo Sí. repartís tu tiempo en esto de hacer base en un lugar, pero en realidad es itinerante tu trabajo? ¿Vas a donde querés por trabajo o vas a donde querés porque podés trabajar desde cualquier lado? No, en general, bueno, de un poquito y un poquito, sobre todo voy a donde quiero, por
porque quiero, por decirlo de una manera. Sí, el hecho de estar en el mundo de los viajes, el turismo, me ha tocado por suerte viajar por trabajo, entonces también me pasa durante el año que tengo que viajar por trabajo, pero en general yo estoy donde quiero estar. Es decir, mi deseo por el trabajo remoto no empezó por viajar, empezó por volver a Argentina a ver a mi familia sin pedirle permiso a nadie. O sea, exactamente por eso. Yo estaba pasando como una crisis, yo emigré totalmente sola, definitivamente, y era post-COVID, habíamos pasado obviamente esta crisis de estar sola, tener a la gente lejos, y a mí me agarró como una crisis existencial total, que yo me dije, tipo, yo no emigré para estar en 4 paredes haciendo todos los días lo mismo. Entonces, a mí me agarró una crisis tremenda, yo creo que me bajó tarde la crisis del emigrado, me agarró como 2 años después, al principio era todo color de rosas, y ahí es que surgió este fuego interno de decir, tiene que haber una manera. Y, y bueno, ahí encuentro eso y lo primero que hice obviamente fue, me acuerdo, irme a Barcelona como 2 meses a visitar a una amiga que extrañaba un montón a trabajar con ella, y después me fui a Buenos Aires, y para mí mi lujo hoy es eso, es volver a visitar. Sé que me puedo ir a Buenos Aires un mes y medio, en la época que quiero, cuando son las fiestas, cuando es mi cumpleaños, cuando hay un casamiento de una amiga, y eso para mí, eso fue realmente el leitmotiv, o sea, que me llevó. Después, por supuesto, que hay un montón de beneficios y cosas igual, o sea, pros y contra como todo en la vida, claro. Pero sí después llegaron estos beneficios lindos de poder darme ese gusto de irme a conocer un lugar, una cultura, establecerme en ese lugar y en esa cultura un tiempo, y después volver a Suiza como base. O sea, se me pude dar esos lujos, ¿no? Pero la realidad es que el trabajo remoto depende mucho de cada uno. O sea, el estilo de vida es ilimitado. Hay gente que sí se dedica a viajar full time y estar un mes en cada lugar del mundo, y hay gente que trabaja remoto y en realidad se dedica a viajar 2 o 3 veces al año, y el resto lo único que disfruta es de una vida flexible y trabaja desde donde quiere y como quiere. O sea, depende mucho de lo que uno busque, y depende mucho también de la industria. No es para todo el mundo tampoco, pero sí debo decir que muchas veces extrañé casa, y creo que para mí eso es lo que me pasó con Suiza también. Se afianzó más como casa a medida que viajaba, y en mi caso sí fue muy importante tener una base de hogar y poder elegir, ¿no? Cada cuánto quiero viajar. He pasado momentos que he pasado más de 7, 8 meses en Suiza sin irme del país, y así todo estaba trabajando, emprendiendo. O sea, que no necesariamente estuve viajando 100% los últimos 4 años, pero sí me di algunos gustos, y eso me gustó. La verdad que está bueno. Pero hay etapas para todo también. Es verdad eso también, pero es la fórmula perfecta. Algo que vos fuiste construyendo paso por paso, y por eso ahora el disfrute a pleno de poder hacer lo que te gusta y de la manera en la que vos quieras. Como decís, estoy donde quiero estar, es lo que todo el mundo debería hacer, estar donde quiere estar. Y eso se hace ladrillo sobre ladrillo, no es magia. ¿Qué es lo atractivo en el día a día para vos de vivir en Suiza? En lo cotidiano, cuando tenés vecinos con los que conversás y tenés gente con la que te relacionás, viviendo además en una ciudad que, digamos, no es de las más grandes en Suiza. Mira, bueno, hay muchas cosas, como todo, como dije antes, todo tiene su pro y su contra, pero yo creo que a mí lo que más me gusta, y hoy en día lo elijo, es la tranquilidad y la estructura. O sea, yo me enamoré mucho, aunque no parezca, de ese lado ordenado de Suiza, y la tranquilidad. O sea, me enamoré mucho de eso, más allá, hablando de eso obviamente de la parte estructural del país, pero obviamente el hecho de los paisajes que tiene, las conexiones que tiene con los otros países de Europa, en dónde está situado geográficamente. Yo creo que eso a mí me atrae un montón, y te digo la verdad, cada vez que viajo y más, disfruto de descubrir otras culturas, y encuentro obviamente cosas mucho más positivas desde un lado en otras culturas, pero yo hoy en día puedo decir que me adapté, y a pesar de que hay cositas que me gustaría que pasen, como que tener una cultura mucho más social, y a pesar de que a veces es difícil adaptarse como latinoamericano, como argentino, a quizás una cultura un poco estricta, en relación a cómo venimos nosotros, cómo crecimos nosotros. Claro. Siento que si a la larga va con la personalidad de uno y uno lo elige, tiene muchas cosas positivas. Sí, porque además venir de donde venimos nosotros te da el contraste.
Entonces, Total. como que podés sacar el equilibrio perfecto, como se dice Sí. que Suiza es aburrido, ¿no? Claro, nosotros venimos de lo totalmente opuesto y ahí está la ganancia que podemos sacar haciendo un buen balance para tener el equilibrio justo. Totalmente, o sea, yo siento que si, a ver, es tal cual como vos decís, o sea, si un argentino o un latinoamericano, bueno, nosotros Argentina hasta también tiene esa locura diaria, que es verdad que genera un choque tremendo cuando uno llega acá, pero si uno viene con una actitud de adaptabilidad, de aprender que está llegando a una cultura totalmente distinta y le encuentra ese punto dulce como para encontrar un equilibrio, yo creo que se disfruta mucho. Es decir, yo ese punto dulce se lo cuento con las posibilidades de viajar, visitando amigos, eh, la posibilidad de ir a Argentina y llenarme de todo ese caos quizás y demás. Esa es la realidad, pero yo creo que depende mucho de cada uno, como te digo, pero si uno sabe adaptarse, siento que le puede encontrar muchos beneficios. ¿Qué cosas decís que pasan en Suiza que decís en Argentina no lo entenderían? O vos ya las tenés incorporadas y decís, no, no puede ser que pase esto, que sea natural acá, ¿cómo lo explico en Argentina? Bueno, mira, hay un montón de cosas, pero cosas extremistas pueden ser como que, bueno, el tema del transporte público, el horario, la puntualidad, el nivel que tienes, otro nivel. Después también, por ejemplo, cosas más vivenciales, como por ejemplo el tema de los ruidos. O sea, acá no puedes hacer ruido después de las 10 de la noche. No me importa que sea Ah, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Entonces, es como que realmente eso para, si un argentino está acostumbrado a hacer juntadas en su casa con amigos todos los días, es complicado, o tiene que tener una casa en el campo y ver, o tiene que tener vecinos muy buena onda que no se quejen. Pero hay como esa cosa del ruido que está muy, muy presente. Mismo me ha pasado a mí estar acostumbrada a ser argentina y estar en el bus quizás y me pongo a hablar por teléfono y todos absolutamente te miran como, tipo, te estás desubicando, estoy escuchando toda tu conversación, literal. O, por ejemplo, el tema del correo, ¿no? Acá el tema del correo y la seguridad en general es otro nivel en comparación con Argentina. Nivel de que yo me puedo comprar una computadora, el correo me la deja en la puerta de mi casa, en el palier ahí, y yo puedo llegar 10 días después y la computadora va a estar ahí. O sea, claro. eso es un camino de ida, la verdad. Ujú. Eso es lo que tiene, pero son cosas como muy locas que hasta te digo la verdad, 6 años después de haber llegado me siguen sorprendiendo a veces. Claro, claro, por supuesto. Qué interesante este punteo que haces de cuestiones puntuales que nos ubican realmente ese contraste que al final termina Mm. siendo tan valioso, ¿no? Y entre el contacto con las personas, ¿ahí negociás tu esencia latina cuando te encontrás con gente que tal vez es más distante? Negocio un poquito, yo siento que, mira, Suiza cambió mucho desde que yo llegué hasta ahora, ¿eh? O sea, así todo que llegué hace 6 años, no hace 20, yo hoy a Suiza la veo mucho más abierta, mucho más intercultural, entonces eso también suma mucho al estilo de vida. Sí, sí, obviamente, debo admitir que, por ejemplo, cuando yo llegué, yo trabajaba con todos suizos, yo no tenía ni una persona que no sea suiza, o sea, era yo y todos los demás suizas y suizos. Y la realidad es que obviamente me tuve que adaptar en un montón de maneras, como conocer sus costumbres, sus maneras de ser, sus maneras de comunicarse, de interactuar con la gente y demás. Y sí me adapté muy bien. Y la verdad es que yo me adaptaba como con gusto, porque yo sabía que la extranjera era yo. O sea, yo Claro. tenía que adaptarme a la cultura que estaba llegando, ¿no? Entonces yo me adaptaba con gusto y cuando sentía que me estaba adaptando bien, me daba orgullo de mí misma, ¿no? Decir, che, mira, me estoy pudiendo adaptar a ellos que están acostumbrados a este tipo de maneras y eso me gusta, pero también te digo la verdad, hay cada vez más argentinos, hispanohablantes, italianos, españoles en Suiza que si querés sentir esa sangre un poquito más latina y relajada, la tenés también, o sea, yo la mayoría de mis amigos acá muy cercanos son argentinos o latinos, después tengo amigas o amigos suizos y siento que con cada persona se cumple un diferente papel, ¿no? O sea, son cosas distintas, pero no es que una persona es más importante que otra, sino que es
la manera de ser. Yo sé que con mi amiga suiza yo planeo un fin de semana con 3 semanas de anticipación. Y lo sé y me río y la cargo y ella se ríe, pero ella me muestra su agenda y es así. Y quizás a mi amiga argentina le puedo decir, che, paso hoy a la tarde a tomar unos mates y está bien. Siento que también está bueno esa multiculturalidad que te permite como sacar tus diferentes personalidades con diferentes personas. Sí, seguro. Es que después de vivir esto, se hace difícil tal vez pensar en otro estilo de vida, porque ya Total. el flujo de información nueva, el intercambio permanente, donde vos estás, entonces vos te fuiste en su momento para la intención de aprender francés, pero ¿cómo encaraste el tema idiomas en el lugar puntual donde vos vivís en Suiza? Bueno, mira, acá donde yo vivo también se habla francés, o sea, yo estoy en la región francesa. Mira, al principio lo encaré obviamente muy como estudiante y la realidad es que cuando yo empecé a trabajar yo ya dominaba el idioma. Sí, obviamente debo admitirte que yo me acuerdo que rendí el idioma B2, que es como un intermedio avanzado, o sea, un idioma, un nivel que te permite trabajar. Y así todo yo llegué, mis amigas hablaban entre ellas y yo no entendía nada. O sea, que siento que me pude amigar con ese sentimiento de sentirme fuera un poquito. Y si pasas esa barrera, después la vivís. Sí, es muy importante saber, por ejemplo, que para mí, desde mi punto de vista, si uno se quiere terminar de insertar en el mundo en Suiza, sí tiene que hablar el idioma local, por lo menos en donde vive, ¿no? O sea, Claro. que yo conozco un montón de personas que trabajan totalmente en inglés, por ejemplo, porque Suiza es muy internacional, sobre todo en las ciudades grandes como Ginebra o Zurich. Pero creo que para terminar de insertarte del todo, suma un montón, no es que voy a hablar de extremos de imposibles o posibles, pero suma un montón que vos, aunque sea, puedas tener un nivel conversacional del idioma local. Para relacionarte, para la vida, para los trámites, para nuevos colegas, amigos o lo que sea. Pero en mi caso a mí no me costó, siento, pero porque estudié mucho, la verdad, yo esos 3 meses que vine, yo hacía 4 horas de curso a la mañana, más 4 o 5 horas de estudiar todos los días para el examen durante 3 meses. O sea, Ujú. realmente, mismo donde menos viajé y conocí Suiza fue en esos primeros 3 meses. O sea, mi objetivo era rendir el examen y como que me preparé para eso. Pero después es tiempo de adaptación y abrazar un poco esa sensación de sentirte externo, porque hoy yo tengo muy buen nivel del idioma y así todo tengo acento y la gente sabe que soy extranjera y lo vivo Ujú. hasta con gracia, ¿no? Me río de eso y lo disfruto, pero no por eso tengo un buen nivel y me puedo comunicar y tengo un dominio muy bueno. Claro, claro, pero hay que prepararse, no hay otro camino. Sí, ¿Y cómo es esto de cruzarse de país? No sé, vas al supermercado, estás en Suiza y vas al supermercado en Alemania y tenés que cambiar la sí. moneda, el idioma y estás a un paso. Bueno, sí, eso pasa mucho con las ciudades que están en las fronteras, como Ginebra o Basilea, que es muy normal que las personas que viven ahí crucen fronteras todo el tiempo, mismo desde Ginebra, o sea, desde Suiza para Francia o Alemania, o hasta mismo viven en Alemania y Francia y cruzan a Suiza para trabajar. Lo mismo pasa Ujú. con la frontera italiana con Milán. Y la realidad es que acá es muy común, o sea, la gente está muy acostumbrada a eso y si vivís en las ciudades justamente fronterizas importantes, lo es demasiado normal, es la norma. Claro. Y es una costumbre también muy normal del suizo porque pensá que el suizo está rodeado de la Unión Europea. O sea, el suizo Sí. sale y está en euro. Entonces es como que es muy natural para ellos y lo viven demasiado natural, la verdad. Claro, pero están fuera del euro, o sea, el franco Sí, suizo es la sí, moneda de Suiza y cualquier pasito hacia los costados, euros. sí, total. Y eso se nota también en lo cultural, digamos, porque, a ver, el suizo francés debe ser diferente del suizo italiano. Totalmente, o sea, totalmente. Yo siempre digo que hay 3 países en uno acá, no solo diferentes, sino culturalmente hay otros estilos de comidas, estilos Ajá. de vida, de todo. O sea, realmente mismo, acá hay un dicho que yo aprendí mientras que trabajaba en la agencia en los primeros años, que hay, seguramente no lo voy a pronunciar bien porque es un término en alemán, pero hay un término en alemán que se llama Russigraben, que es como la división en criollo sería la división del rosti. El rosti es una comida típica suiza, alemana,
que se come mucho en la parte alemana, es como una especie de tortilla, que se está escuchando un suizo que no me mate, pero lo voy a simplificar de esa manera. Es muy parecido a una tortilla de papa, por ejemplo, y es muy típica de la parte alemana. Y acá justamente hay como una calle, una línea, o sea, hay una línea imaginaria, le dicen ellos, que divide la parte francesa y la alemana, y le llaman así como la Röstigraben, porque es como la calle del Rosti, la que divide realmente las culturas, y es muy fuerte. O sea, es muy, muy fuerte esa división. No tiene nada que ver el suizo francés con el suizo alemán, nada que ver. Y está esa guerra interna cultural de egos un poquito y de cultura en general que existe y que yo la he vivido como agente de viajes, que es real, esa competencia es bastante real, te digo, es más real de lo que parece. Qué espectacular, qué lugar único en el que estás viviendo, sí, donde pasan muchísimas cosas y todas tan lindas y atractivas. Y cómo es que esa multiculturalidad, incluso de los locales, con incluso hasta competencia, es en sí a la hora de recibir extranjeros, gente que viene de distintos lugares, los latinos que somos tan distintos. ¿Cómo es esa? O sea, ahí se liman un poco las diferencias entre suizos en sí para plantarse de cara a recibir inmigrantes. Mira, ahí te voy a decir que depende mucho a dónde llegues. Es decir, una cosa es que uno llegue a las ciudades grandes e internacionales, de vuelta como Zurich, Ginebra, Basilea. Una cosa es que vos llegues a las ciudades que están realmente muy acostumbradas a los extranjeros, que están realmente acostumbradas a esta interculturalidad. Y otra cosa es que vos llegues a un pueblito en medio de la nada, en donde te puede pasar que una persona se enoje porque no hablas alemán. Y te puede pasar porque conozco gente que le ha pasado, pero sí, todo depende para mí, de con qué actitud vos vengas. Es decir, pasa esa cosa yo conozco gente que le ha pasado como esta cosa de sentirte un poquito fuera, ¿no? Pero yo creo que pasa como pasa en todos lados, no pasa más o exageradamente. Sí creo que cambia mucho si vos sabés y sos consciente que vos llegaste a un lugar en donde sos el extranjero. Si vos te parás desde ese lado, en general sufrís mucho menos discriminación o quizás sentirte como que no sos de acá. Ahora, si vos te parás como todo acá es distinto a mi país, no me aceptan, y si vas a estar, ya estás con una actitud que no está buena. Pero yo creo que he charlado con diferentes expatriados, sobre todo la parte latinoamericana o españoles, que todos han tenido experiencias distintas, y creo que los que han tenido mejores experiencias son las personas que realmente trataban de integrarse con el idioma, con las costumbres, y no trataban de cambiar las reglas del lugar al que llegaron. Si vos venís con esa actitud, es como que siempre que he hablado, la mayoría de las personas que han tenido muy buenas experiencias o muy poquitas malas experiencias tenían esa actitud. Y quizás es que vos venís a emigrado, pero como peleándote con todo eso nuevo que te estás encontrando, y vas a encontrar como piedras en todo el tiempo. Pero sí, es verdad que depende mucho a dónde llegues. O sea, si vos llegás a Zurich es una cosa, si vos llegás a un pueblito en medio de la montaña es totalmente otra. Claro, seguro. Y vos, Mica, entonces trabajás de manera remota y lo tuyo es el turismo y la hospitalidad, pero tu marca personal y hacer entender también cómo funciona el trabajo remoto es un poco tu caballito de batalla, ¿no? Digamos, en la comunicación actual. Pero ¿qué hacen los otros argentinos que conocés que viven en Suiza? Bueno, mira, acá en Suiza la realidad es que se puede hacer de todo. Es más, yo creo que soy la única persona que conozco en mi círculo que trabaja remoto viviendo en Suiza, pero porque yo me animé a este estilo de vida y porque no es lo más lógico estructuralmente el paso a tomar. Pero la realidad es que acá, o sea, Suiza es un país que es muy amplio en cuanto a dominios, digamos, laborales que uno puede hacer. O sea, es un primer mundo, entonces estamos hablando que lo que quieras lo vas a poder hacer. Yo creo que sí depende mucho cuántas posibilidades tengas de acuerdo a las carreras también, ¿no? Por supuesto que quizás si vos venís con una carrera en tecnología, administración, finanzas y demás, conseguís trabajo mucho más fácil que si vos venís de la carrera de psicología, por ejemplo, donde quizás te piden muchas más cosas para revalidar tu título. O sea, son
diferentes situaciones, pero hay de todo. Tengo una de mis mejores amigas que es psicóloga, o una chica que trabaja como diseñadora gráfica en una empresa, tengo una amiga que es diseñadora de autos, hay de todo, o sea, hay realmente de todo, y también tengo amigas que viven muy bien y quizás trabajan como vendedoras en diferentes lugares y también están súper bien. Yo creo que lo que tiene Suiza es que la relación entre calidad y costo de vida es muy buena, entonces hagas lo que hagas acá en general, en cuanto a como nivel de vida vas a vivir bien. Eso es lo que tiene. Claro, porque también se piensa que Suiza es caro para vivir. ¿Es así? A ver, Suiza es caro, pero yo siempre digo que Suiza es caro para todos menos para los suizos. Es decir, Suiza para las personas que viven acá tienen un costo de vida acorde. O sea, nosotros, es más, yo te diría que Claro. si vos buscas relación costo de vida salarios, es el o uno de los 3 primeros países del mundo, donde las personas realmente les queda muy buen poder adquisitivo después de cobrar su salario en todos los gastos fijos que tiene, ¿no? Entonces, Suiza es caro para todo el mundo, menos para los suizos. Es decir, sí hay cosas también que para nosotros son como, uy, mirá lo que sale esto. Pero bueno, la realidad es que el nivel de salarios acá acompaña a ese costo de vida y es acorde a ese costo de vida. Por supuesto que si vos venís de otro país en donde el nivel de salarios es mucho más bajo, y si un almuerzo acá te va a salir el doble que en España, totalmente. Claro, claro, es un gran ejemplo. Y Sí. por algo pasa que a cualquier argentino o latino que apuesta a emigrar o como se dice, a probar suerte, no va a ir a Suiza precisamente, porque no es un lugar en el que cae un argentino y puede empezar a trabajar en gastronomía así nomás. Mirá, es un lugar exigente. O sea, Claro, Suiza es un país que es estructurado y es exigente. Para mí mismo Suiza no es un país para venir a probar suerte, para nada. O sea, claro. Suiza es un país para venir con un plan, con una estrategia, para saber que al principio a veces cuesta un poquito entrar en el círculo, pero que si uno viene con ese plan, está dispuesto a capacitarse y y a pagar ese derecho de piso, pero no en el mal sentido, sino en el sentido de, che, no entiendo cómo es acá todo, voy a tratar de adaptarme, al principio adaptarme me va a costar, pero después como que a largo plazo uno recibe esos beneficios extras que no te dan otros países. Claro, excelente, excelente definición. Mica, voy a aprovechar tus conocimientos en tu área, en tu rubro, y te voy a preguntar, ¿por dónde encaro Suiza por primera vez? ¿Por el lado italiano? ¿Me voy para el lado alemán, el francés? Obviamente que por conexiones aéreas, Ginebra es el punto para llegar, pero decime vos, que sos la especialista. Bueno, mira, es re difícil, la verdad. Yo, uno de los hobbies monetizados que tengo justamente es esta parte de los viajes en Suiza, y la verdad que es bastante difícil saber por dónde empezar, pero en tu caso yo creo que llegaría, depende mucho de cómo venga tu viaje, ¿eh? O sea, es decir, no es lo mismo llegar por Italia, por Milán y subir hasta Suiza, o aterrizar directamente en un aeropuerto. Yo llegaría a Zurich, yo no llegaría a Ginebra, la verdad. Ajá. Descubriría Zurich, que siento que, espero que la gente de Ginebra no me mate, pero si yo tengo que elegir entre las dos ciudades, Zurich para mí es mucho más pintoresca. Aunque Ginebra tiene su alma y su cosa distinta, Zurich creo que para nosotros de donde venimos es como un poquito más exótica. Y después encararía directamente para el centro de Suiza, de los Alpes, que es la zona de Interlaken, ¿no? Que estamos hablando de uno de los puntos céntricos para disparar y conocer todos esos pueblitos de los Alpes cerca que vemos en las redes, que son increíbles. Y sí, aprovecharía ahí para pasar unos días, unos 3, 4 días, descubrir muchísimo esos Alpes. Y después ya, si tienen más días o si tenés más días, sí, no me perdería de conocer Lucerna, que es mi ciudad preferida en Ah. Suiza. Es un encanto, para mí es una de las ciudades más lindas de Europa. Y bueno, después ya depende muchísimo cuántos días, cómo venga el viaje, pero si uno puede hacer un tren panorámico también es un distintivo de Suiza. Qué interesante, esto me gustó. ¿Cómo un tren panorámico? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, a ver, los trenes panorámicos, o sea, Suiza tiene uno de los sistemas ferroviarios más lindos y estructurados del mundo. Y los trenes panorámicos puramente son trenes que lo que tienen de distinto es que te ofrecen una experiencia en sí más allá del transporte. Entonces, estamos hablando de esos trenes con vidrios enormes, donde puedes admirar el paisaje, con techos de vidrio. Estamos hablando de trenes en donde se puede almorzar, donde se puede comer, donde se puede tomar un chocolate caliente. O sea, la experiencia de viajar en tren ya es directamente una maravilla, y son trenes que aparte Claro. cruzan los Alpes. O sea, la estructura que desarrolló Suiza permite que vos pases por en medio de montañas hiper nevadas o en primavera tipo imponentes, llenas de verde, que vos decís, no puede ser lo que estoy viendo, o sea, no es una película, lo estoy viendo con mis ojos, es así. Y bueno, yo creo que si uno puede vivir esa experiencia, hay distintos trenes panorámicos en Suiza. Yo creo que depende mucho si uno quiere aprovecharlo como transporte o uno viene solo a hacer el tren panorámico. Eso depende de la elección, cuál les recomendemos o no. Pero si tienen la oportunidad, aunque sea un tren panorámico de 3 4 horas, yo lo haría sí o sí. Por ejemplo, ¿de qué ciudad a qué ciudad? Para tener una idea. Bueno, mira, uno de los más famosos es el Glacier Express, que va desde San Moritz a Zermatt. Son dos de los pueblos en los Alpes más famosos del mundo, y ese es un trayecto bastante largo, dura como 8 horas, o sea, estás todo el día viajando y atravesando los Alpes. Después, por otro Sí, lado, si las personas vienen desde Milán, una buena sí. opción es el Bernina Express, que es muy, muy famoso en las redes también y aparece en un montón de videos, pero no es un tren que yo usaría como medio de transporte, es un tren que es exclusivamente para mí turístico, porque llegar hasta Ajá. tomarte el tren, irte y demás, te lleva un montón de tiempo, o sea, esa es la realidad. Y después hay un tren que es mucho menos conocido, que para mí es alucinante para usarlo como transporte por cómo conecta las dos partes de Suiza, la francesa y la alemana, que es el Golden Pass, que conecta Interlaken, esta región que yo te nombré anteriormente, central en Suiza, con Montreux, que es una de las ciudades también más lindas de la parte francesa, y atraviesa, tipo, es un tren hermoso, es una duración justa, porque tiene una duración de 3 horas y media o menos, y siento que es tipo ideal para unirlo a un viaje realmente y que sirva como transporte, que no te desorganice todo el viaje. Qué bueno, estoy con el mapa y ya me sumergí de lleno en todos los recovecos de Suiza y todo lo Muy que hay bien. por conocer. Además, bueno, un lujo tenerte a vos como guía, como especialista y este trabajo que haces vinculado con el turismo, mayormente ¿en qué idioma lo desarrollás? Mira, yo en general lo hago 100% en español y así fue una de las causas de la cual nació mi blog. O sea, yo cuando empecé Ajá, a crear contenido y a tener un blog de viajes, que era uno de mis sueños, eh, lo hice porque me di cuenta que yo, estando en Suiza, buscando información de Suiza para ir, viajar y conocer lugares, todo estaba en inglés, todo. O sea, todo en inglés o por supuesto en alemán o francés de los idiomas locales. Y yo dije, sí, yo hablo inglés, yo hablo francés, todo, pero las personas que vienen de otros lados, que quizás habla inglés solamente turístico y quiere realmente leer, empaparse de información, saber qué es lo que tiene que hacer y demás, no había información. O sea, había muy poca, muy, muy banal. Y ahí es que creé este blog de viajes que se llama Una Argentina en Suiza y, y justamente lo que empecé a hacer es crear contenido solamente en español. O sea, yo dije, yo voy a apuntar a esas personas que quedan tipo náufragas de información porque no había información en español de Suiza, y creo que fue una de las causas por las cuales me fue bien rápido, porque encontré un nicho chiquitito quizás, pero que no tenía esa necesidad satisfecha. Así que eso es básicamente como nace todo, y por eso es que lo hago también solo en español. excelente, excelente. Y bueno, también de alguna manera vos proponés algo que capta la atención, que es, no tenés problema en decir, romantizo la vida en Suiza. Ah, sí, sí. Es que yo igual romantizo mi vida entera. Yo siempre, yo siempre trato de encontrarle el lado positivo a las cosas. A ver, soy muy sagitario, no sé si es que el que está escuchando acá sabe algo de astrología, pero soy una persona como bastante positiva en general, y a pesar de que sí, obviamente trato de ser muy realista, como lo fui ahora cuando hablábamos justamente de estas posibilidades de emigrar y de probar suerte y demás, sí me gusta romantizar mi vida y encontrarle justamente el lado bueno a las cosas. Entonces, real yo trato de romantizar, sin dejar de ser realista, sí trato de romantizar mi vida en general. ¿Y qué es esto de diario de una rebelde?
Ese es una especie de canal que está en mi Instagram, que es, viste que Instagram tiene hoy en día cada vez más cosas nuevas, y Sí. es una manera más de conectar con la gente que quizás está muy involucrada con tu contenido. Y a mí Ujú. yo siempre me definí como un poquito rebelde en la vida, porque desde chica siento que tuve esa como necesidad de vivir la vida como tenía ganas en ese momento. Un poquito Ujú. adolescente a veces, pero siempre, siempre desde chica, mismo cuando empecé a trabajar, eh, a viajar, conocer, y quedar en el molde siempre porque la vida me lo había dicho que era así. Y por eso es que siempre cuando tuve que crear el canal de Instagram dije, bueno, ¿por qué no ponerle diario de una rebelde, no? Como que cada vez soy menos rebelde, no sé si serán los 30, ¿qué? Pero bueno, un O poquito los vamos, seguimos suizos. por eso. Sí. Bueno, creo que has armado un perfil y de contenidos y de cosas que son muy útiles, que ese es realmente tu tesoro, tu capital, y que lo fuiste construyendo, como hablábamos también en privado, con mucho amor, porque esa es la Sí. única manera de llegar con las cosas de manera genuina y no estar detrás de hacer un contenido para tener más seguidores, más visualizaciones, es sentir lo que vos querés comunicar y en eso va mi última pregunta. ¿Qué devolución tenés de esa gente que, como yo, llega a tus contenidos y también siente vibraciones positivas a la distancia? Y aquella gente que te dice, me sirvió tal cosa o me gustaría saber de tal otra. ¿Qué feedback tenés? Bueno, a ver, por suerte debo decir que tengo un feedback muy bueno en general, y aparte también yo siento que la energía se siente, así sea a través de una Mm. pantalla, la energía con la que uno hace las cosas se siente. Y te digo la verdad, las veces que quizás, no es que me he desviado, pero he tratado de compartir cosas que me daba cuenta en el fondo que no tenían tanto que ver conmigo, no funcionan, no llegan a la Claro. gente. O sea, es simplemente la vida misma te lo va diciendo. Y también pasa todo lo contrario, que cuando haces a veces algo de manera genuina, yo mismo estando en redes y dedicándome a esto como profesión también, a veces uno se obsesiona con que todo esté perfecto o que todo cumpla lo que tiene que cumplir para que a una pieza de contenido le vaya bien, y a veces simplemente necesitas esa cosa genuina que no se suplanta con nada. Y me ha pasado muchísimo de compartir por compartir y decir, che, mirá la devolución que tuvo este contenido, que si yo lo tengo que analizar como experta está totalmente horrible, erróneo o lo que sea, pero en realidad resonó, la gente entendió un poco por dónde iba mi mensaje. Yo siento que siempre que uno hace las cosas con amor y con ganas de ayudar a la gente, sea de la manera que sea, siempre va a ir bien las cosas. Uno va aprendiendo cada vez más en el camino, pero a la larga eso se siente. Y también en un mundo tan digital y con tanta cosa que nos abruma demasiado, creo que al fin y al cabo uno se acuerda de las personas que prevalecen por su energía, ¿no? O sea, de las que les transmiten algo bueno, de las que aunque sea te hacen reír quizás, y eso ya es un montón. Y yo creo que pasa un poco por ahí, y ahí es donde uno también cada vez más llega a la gente. Pero por suerte debo decir que casi siempre tuve muy buen feedback. Qué bueno, qué buena conclusión. Realmente una charla espectacular, Mica. Muy agradecida por tu tiempo y me agrego una preguntita Oh, más que tiene que ver obvio. con esto de las relaciones personales, porque esa vibración que se siente, que es virtual al final, en algún caso desde los contenidos que vos ofreces, pero ¿sentís el plus de lo presencial o lo vas dejando de lado también sin darte cuenta? Porque eso que no se debería perder, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, lo presencial, yo creo que lo presencial en realidad es la base de todo. O sea, es la base. Yo creo que lo digital siempre hay que usarlo como un medio, es decir, como un canal más. Pero en donde todo parte de lo presencial. Mismo, te digo la verdad, trabajando en este mundo digital, las mayores tendencias que se vienen son los eventos presenciales, todo lo contrario a lo que se Claro. estuvo pasando en los últimos años, porque la gente justamente le falta eso. Yo creo que también pasa por poder elegir. O sea, yo el mundo digital lo miro como, no tengo que estar en un lugar en donde no quiero, sino que elijo
mi presencialidad con la gente que elijo y que quiero, sea un colega que admiro, sean mis amigos, mi familia, una amiga, o sea, sea quien sea, estoy eligiendo esa presencialidad y mi presencialidad vale muchísimo más. Entonces yo creo que pasa un poco por ahí y que también aprendí a verlo de esa manera porque me permitió también decir, che, hoy quiero ir a trabajar de esta manera, o sea, trabajo con mi computadora en el mundo digital, pero no quita que le dé mucho valor a lo presencial. Siento que es un tema de escala de valores. Excelente definición final, porque me parece que más contundente que esto no hay. Si una persona como vos que fomenta el trabajo remoto concluye en que lo más importante es la presencialidad, creo que entendimos todo y ese es un mensaje poderoso que tenemos que dar. Así que gracias por compartir esto con nosotros, por estar en la misma sintonía y permitirnos tal vez reflexionar en voz alta de cosas que son tan esenciales en el mundo de hoy. Gracias, Mica. Con placer, Flor, gracias a vos. Un gusto conocerte y la seguimos. Si querés dejar alguna coordenada para que te sigan, te escriban, estén en contacto con vos, es tu momento. Sí, a ver, en todas las redes estoy como soy Mica López y me pueden encontrar, me pueden escribir, me pueden comentar qué les pareció esta entrevista y nada, a seguir creando. Excelente, gracias. Un abrazo, Mica. Abrazote. Chau, chau. Mica López, la pueden seguir en Instagram para aprender de cómo funciona el trabajo remoto para ella y para tantas otras personas, pero sobre todo también entender que para llegar a eso y tener esas libertades de poder trabajar en el lugar que queremos y como queremos, hay que prepararse. Las redes sociales no generan estabilidad y éxito de un día para el otro porque se viraliza un contenido. Creo que está claro que el camino es otro y sobre todo en este mundo virtual tan presente hay que tener en claro que hay que aprovecharse de la tecnología y de la virtualidad justamente para que sea de mejor calidad nuestra presencialidad, que al fin y al cabo es lo más importante.